El reloj marcaba casi medianoche cuando Sebastián Montenegro, uno de los hombres más ricos de la ciudad, bajó del auto sin que nadie lo anunciara. No había escoltas, no había llamadas, solo él y una necesidad extraña de volver a casa antes de lo planeado. La mansión, normalmente brillante y ruidosa por el personal, estaba en silencio, un silencio que no parecía paz, sino algo más, como si la casa estuviera conteniendo el aire. Sebastián caminó por el pasillo principal con el saco todavía puesto, la corbata floja, los ojos cansados. Había pasado 3 días fuera por negocios, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían la verdad. Él no viajaba por dinero, viajaba para huir. Huir del recuerdo de su esposa fallecida, huir de la culpa, huir del ruido de 3 pequeñas voces que lo llamaban papá y, sin querer, le rompían el corazón. Cuando llegó cerca del ala infantil, escuchó algo que lo detuvo. No eran risas, tampoco llanto. Era una canción suave, una nana antigua, cantada con una voz temblorosa y dulce. Una canción que Sebastián conocía demasiado bien. Se le heló la piel. Esa nana solo la conocían 2 personas en el mundo, él y su esposa. Sebastián avanzó sin hacer ruido, como si temiera que un paso más destruyera la escena. La puerta de la habitación de los trillizos estaba medio abierta. La luz era tenue, y el aire olía a manzanilla, como cuando alguien intenta curar una tormenta con un abrazo. Y entonces lo vio, a la nueva empleada doméstica, Lucía, de rodillas junto a la cuna triple, con los ojos llenos de lágrimas, y los 3 bebés mirándola como si ella fuera su mundo. Pero no era eso lo que lo dejó en shock. Lo que lo dejó sin respiración fue lo que Lucía estaba haciendo con sus manos, y lo que estaba diciendo en un susurro, como una promesa que dolía. Sebastián apretó la puerta con fuerza, porque en ese instante entendió que en su casa estaba ocurriendo algo que nadie le había contado, y que tal vez él era el último en enterarse. Sebastián Montenegro era el tipo de hombre que conseguía todo lo que quería. Tenía edificios con su apellido, autos que parecían de película, y una mansión donde el silencio costaba más que muchas casas. Pero desde la muerte de su esposa, Isabella, su riqueza no servía para lo único que de verdad necesitaba: dormir sin sentir culpa. Sus trillizos, Mateo, Luna y Tomás, habían nacido pocos meses antes del accidente que se llevó a Isabella. Sebastián juró que el dolor no lo rompería, pero no lo dijo en voz alta. Lo estaba rompiendo por dentro, lento, todos los días. Contrató niñeras, enfermeras, tutores, las mejores, las más caras, y aún así nada funcionaba. Los bebés lloraban durante horas. Rechazaban biberones, se despertaban gritando, y parecían calmarse solo cuando alguien les cantaba, pero nadie sabía qué cantar. Sebastián, en lugar de acercarse, se alejaba, no por falta de amor, sino por miedo. Cada llanto le recordaba a Isabella, cada risa le recordaba lo que perdió. Y así, sin darse cuenta, se estaba volviendo un padre presente en la lista, pero ausente en el corazón. Ese día había regresado antes porque recibió un mensaje de mayordomo. Los bebés no han dormido. Algo raro pasa con la nueva empleada. La nueva empleada se llamaba Lucía. Joven, sencilla, de manos trabajadoras. Había llegado hacía 2 semanas, recomendada por una agencia. Sebastián casi no la miró cuando la contrataron. Para él, el personal era parte del paisaje, útil, correcto, silencioso. Pero el mensaje decía algo raro, y Sebastián no soportaba sorpresas dentro de su propia casa. Ahora, parado frente a la puerta, vio a Lucía de rodillas, con un pequeño cuenco de agua tibia, paños limpios, un hilo rojo atado en su muñeca. Parecía un ritual extraño, como si estuviera protegiendo algo. Lucía susurraba a la nana antigua mientras movía sus dedos suavemente sobre las frentes de los bebés, como si dibujara un pequeño círculo para calmarlos. Los trillizos, por primera vez en días, estaban quietos. Sus ojos grandes la seguían con confianza. Y entonces Lucía dijo algo que le cortó la sangre a Sebastián. «Tranquilos, mis amores, mamá está aquí». Sebastián empujó la puerta de golpe. Lucía se giró asustada. Su cara se puso blanca. Los bebés se movieron, como si el ruido hubiera roto una burbuja. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Sebastián con voz baja, peligrosa. Lucía tragó saliva.
Señor, yo solo. Estaba calmándolos. No. Repite la palabra. Lucía miró a los trillizos, luego a Sebastián, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue con mala intención, susurró. Solo se me salió. Sebastián apretó los puños. En su cabeza, 1000 ideas. Una empleada llamándose mamá, un juego, una falta de respeto, pero había algo más. La nana. Esa canción no era de internet, no era popular. Isabella la cantaba cuando creía que nadie la escuchaba, y Sebastián la aprendió en silencio, solo para sentirla cerca. ¿Cómo podía Lucía conocerla? El problema principal ya no era el sueño de los bebés. El problema era que alguien en esa casa tenía un secreto, y Sebastián estaba a punto de descubrirlo. Sebastián no gritó. Eso era lo más aterrador de él. Cuando estaba furioso, no levantaba la voz, la bajaba. Y esa noche, su voz sonó como una puerta cerrándose. «Sal de la habitación», ordenó. Lucía se levantó despacio. Sus manos temblaban. No miró al bebé que intentaba estirar los dedos hacia ella. Solo retrocedió, como si temiera que tocarlo fuera un crimen. En el pasillo, Sebastián la detuvo. «¿De dónde conoces esa canción?» Lucía apretó los labios. Sus ojos se movieron como buscando una salida invisible. La escuché antes. ¿Dónde? ¿En qué casa? ¿En qué lugar? Sebastián dio un paso más cerca. Esa canción era de mi esposa. El nombre de mi esposa flotó entre ellos como un fantasma. Lucía bajó la mirada, y por un segundo pareció que iba a desmayarse. «Señor Montenegro, por favor, no me despida», dijo con una voz que no era de actriz. Era de alguien desesperado. «Yo necesito este trabajo». Sebastián sintió algo frío en el pecho. No era compasión, era sospecha. «Te escuché decir, mamá». «¿Qué clase de juego estás haciendo con mis hijos?» Lucía negó con la cabeza rápido. «No es un juego. Yo solo. Ellos se calmaban cuando yo les cantaba y cuando los abrazo se quedan dormidos. Son bebés. Se calman con cualquiera», escupió él. Lucía lo miró por primera vez directo, con valentía y dolor mezclados. «No, señor. Con cualquiera no». Ese comentario lo golpeó, porque era verdad y él lo sabía. Habían pasado por demasiadas niñeras, demasiados métodos, demasiadas horas de llanto. Sebastián respiró fuerte. «Mañana temprano te vas. Hablaré con la agencia». Lucía abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos brillaron. «Solo, déjeme despedirme», pidió. «No». Lucía bajó la cabeza, como si esa palabra le hubiera quebrado algo por dentro. Sebastián se quedó inmóvil mientras ella caminaba hacia la escalera de servicio. Pero antes de desaparecer, Lucía susurró sin voltear. «Ellos no lloran por capricho, lloran por ausencia». La frase le quemó. Esa noche, Sebastián intentó quedarse con los trillizos. Se sentó en el sillón, tomó a Luna en brazos, luego a Mateo, luego a Tomás. Trató de cantarles, pero su garganta se cerraba. Cuando lloraban, él se tensaba. No sabía cómo ser suave sin sentir que traicionaba su propio dolor. Los bebés lloraron más. Desesperado, llamó al mayordomo, luego a la enfermera, luego a otra niñera. Todos llegaron, todos intentaron, y nada. Y Sebastián, por primera vez, sintió algo peor que tristeza, miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que sus hijos crecieran con una casa llena de lujo, pero vacía de amor. En algún momento de la madrugada, pasó por la cocina y vio una taza olvidada. Era de Lucía. Había un poco de té y una galleta sin comer. Al lado, un pequeño papel doblado. Sebastián lo tomó, con cuidado, como si fuera una bomba, y al abrirlo, vio una frase escrita con letra temblorosa. «Perdóname, Isabella. Yo lo intenté». El corazón de Sebastián se detuvo, porque ahí no había un simple error de una empleada. Ahí había una historia escondida, y un nombre que no debía estar en esa cocina. A la mañana siguiente, Sebastián no fue a la oficina. No pudo. La nota le había dejado un agujero en el pecho. Buscó a Lucía por toda la casa, pero el mayordomo le dijo algo que lo descolocó. «Señor, la señorita Lucía ya no está. Se fue antes del amanecer». Sebastián sintió rabia. Luego, algo peor, pánico. ¿A dónde? ¿Con quién?
¿Dejó datos? El mayordomo dudó. ¿Dejó? Esto. Le entregó un sobre pequeño. Tenía el nombre de Sebastián escrito a mano. Él lo abrió sin respirar. Dentro había una foto vieja, un poco doblada. Isabella, joven, con una sonrisa tímida, abrazaba a una chica más joven, Lucía. Parecían familia, no una relación de trabajo, no una conocida, familia. Y había una carta. Sebastián leyó con ojos que temblaban. Señor Montenegro, no quería que esto pasara así. Yo vine a esta casa para cuidar a los bebés, no para romper su vida. Pero ya me escuchó, ya me vio, y ya no puedo esconderme. Yo conocí a Isabella antes de que usted la conociera. Ella no era solo su esposa, era mi hermana. Sebastián sintió que el suelo se movía. Siguió leyendo, con el corazón golpeando en la garganta. Cuando Isabella quedó embarazada, me llamó llorando. Tenía miedo, no por los bebés, por usted. Tenía miedo de que su dolor, su carácter, su mundo, no le dejara ser madre como ella soñaba. Pero lo amaba, señor. Lo amaba de verdad. El día del accidente, Isabella venía a verme. Quería contarme algo importante. Algo sobre los trillizos. No alcanzó. Sebastián apretó la carta. Sus manos se pusieron frías. Yo supe la verdad después, por un documento que ella guardó conmigo. No lo hice por dinero. Nunca lo hice por dinero. Los trillizos no nacieron por milagro. Isabella tuvo ayuda médica, y hubo cosas que usted nunca preguntó, porque usted siempre estuvo ocupado o distante. Ella quería decírselo, pero el tiempo se acabó. Yo vine aquí porque cuando los vi por primera vez, sentí que Isabella me los estaba pidiendo. Y sí, se me salió llamarme mamá, porque cuando ellos lloran, yo escucho a mi hermana, y me duele. No soy una amenaza, soy lo último que queda de ella. Sebastián leyó la última línea y sintió que el aire le faltaba. Solo le pido una cosa, no haga que crezcan con miedo, como Isabella creció. Ellos necesitan un padre, no un hombre escondido detrás de dinero. Sebastián dejó caer la carta. Su mente corrió hacia atrás, hacia cada momento que Isabella había querido hablar y él la había interrumpido. Cada vez que ella decía después. Cada vez que pensó luego. Y entonces entendió el detalle más brutal. Lucía no conocía a la nana por casualidad. La conocía porque la había cantado con Isabella desde niñas. Sebastián salió corriendo hacia la habitación de los trillizos. Los vio dormidos, por primera vez profundamente, y en sus rostros había algo tranquilo que él no sabía dar. Ahí, frente a esas tres cunas, Sebastián se quebró. No por enojo, por culpa, porque la verdad no solo era un secreto familiar. La verdad era que Isabella había estado sola muchas veces, incluso estando casada. Y ahora, su última conexión con ella había escapado por la puerta de servicio. Sebastián no sabía dónde vivía Lucía, pero si sabía algo, la agencia que la recomendó había sido extrañamente rápida. Y Sebastián Montenegro tenía un talento peligroso. Cuando quería respuestas, las conseguía. En menos de 2 horas, ya estaba frente a una pequeña casa en un barrio humilde, sin guardaespaldas, sin traje perfecto, solo con la carta arrugada en el bolsillo y el corazón desordenado. Tocó la puerta. No hubo respuesta. Tocó otra vez. La puerta se abrió apenas, y Lucía apareció con los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Al verlo, se quedó quieta. «No vine a castigarte», dijo Sebastián, antes de que ella pudiera hablar. «Vine a entender». Lucía tragó saliva, y la puerta se abrió más. Dentro, la casa era sencilla. Olía a sopa. Había una foto de Isabella en una repisa, con una velita apagada al lado. Sebastián la señaló. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Lucía soltó una risa sin alegría. «Porque usted no habría escuchado». Su voz no era insolente. Era cansada. «Usted cree que controla todo con dinero, pero el dolor no se compra». Esas palabras fueron un golpe directo. Sebastián respiró hondo. «Leí tu carta». Miró el piso, como un hombre que no sabe pedir perdón. «¿Qué? ¿Qué era lo que Isabella quería decirme?» Lucía se quedó en silencio un instante. Luego fue hacia un cajón y sacó un sobre plástico. Dentro había una copia de un documento médico y una carta corta, escrita por Isabella. Lucía se la entregó con manos temblorosas.
Ella quería que usted supiera que no podía tener hijos de forma natural. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella decidió un tratamiento, y necesitaba su apoyo, no su juicio. Tenía miedo de que usted la mirara como débil. Sebastián sintió el estómago hundirse. Yo nunca la habría visto así. Lucía levantó la mirada, dolida, pero usted la hacía sentir así, señor, con su frialdad, con su distancia, con ese miedo a amar porque amar duele. Sebastián apretó el documento. Entonces, ¿los bebés? Son suyos. Y de ella. Lucía se limpió una lágrima. Ella solo pidió ayuda para traerlos al mundo. Y murió sin decirle por qué. Porque usted siempre estaba lejos, incluso cuando estaba cerca. Silencio. Sebastián miró la foto de Isabella. Yo la amaba. Lucía se acercó un paso, con valentía. Amar no es solo sentir, señor. Amar es estar, es escuchar, es aprender a cargar el dolor, sin abandonar a los que dependen de usted. Sebastián cerró los ojos. Una lágrima se le escapó, y no la escondió. Vuelve, dijo, casi como un ruego. Los bebés se calman contigo. Yo necesito aprender. Y ellos necesitan familia. Lucía dudó, como si esa palabra le quemara. Yo no quiero reemplazarla. Nadie puede reemplazar a Isabella, respondió Sebastián, con una honestidad nueva. Pero tú eres parte de ella, y mis hijos necesitan esa parte. Lucía miró hacia la ventana, como buscando fuerza. Luego habló en voz baja. Si vuelvo, no será por su dinero, será por ellos. Y con una condición, usted va a ser padre de verdad, no visitante. Sebastián asintió, con la garganta cerrada. Y en ese instante, algo cambió, no en la casa, sino en él. Porque por primera vez, Sebastián Montenegro aceptó que su mayor pobreza no era emocional, era humana. Lucía regresó a la mansión esa misma tarde, pero ya no entró por la puerta de servicio. Sebastián la recibió en la entrada principal, sin orgullo, sin máscara. El mayordomo y el personal observaron en silencio, como si presenciaran un cambio de era. Cuando Lucía subió al cuarto de los trillizos, los bebés comenzaron a llorar apenas la sintieron lejos. Pero al verla, sus cuerpos se relajaron. Sus manitos se movieron con desesperación suave. Lucía los cargó uno por uno, con un cuidado que parecía oración. Sebastián se quedó en la puerta, inmóvil. No quería interrumpir. Pero Lucía lo miró. Venga, dijo. No se quede como sombra. Sebastián entró, lento. Lucía le entregó a Mateo. No lo sostenga como un objeto frágil, susurró. Sosténgalo como su hijo. Sebastián tragó saliva y ajustó el brazo. Mateo lloró un segundo. Luego apoyó la mejilla en el pecho de su padre, como si buscara un corazón que nunca había escuchado bien. Sebastián cerró los ojos y se permitió sentir. Durante días, Lucía enseñó sin humillar. Mostró cómo calmar, cómo hablar, cómo cantar sin miedo. Sebastián, al principio torpe, empezó a intentarlo. Y lo más difícil no fue aprender rutinas, fue aprender a quedarse. Una noche, los trillizos no dormían. Sebastián, en vez de llamar a personal, se sentó en el suelo, junto a las cunas. Lucía estaba a un lado, en silencio. Él miró a Luna y recordó a Isabella, y el dolor lo apretó como un puño. Pero esta vez no huyó. Cantó la nana. Su voz tembló, se rompió, volvió a salir. No era perfecta, no era fuerte, pero era verdadera. Los bebés, poco a poco, cerraron los ojos. Y Sebastián sintió algo que no sentía desde el funeral. Paz, pero una paz triste, humana, real. Se giró hacia Lucía. Perdóname, dijo, por no escuchar a Isabella, por esconderme, por dejarla sola. Lucía no respondió con palabras. Solo asintió, con lágrimas, porque algunas heridas no se curan con frases bonitas, sino con cambios que se sostienen. Con el tiempo, Sebastián empezó a trabajar menos horas. Llegaba a casa antes. Se sentaba en el piso. Aprendió los gestos de cada bebé, sus miedos, sus risas. Aprendió que el amor no evita el dolor, pero le da sentido. Y Lucía, sin ocupar un lugar que no era suyo, se convirtió en un puente.
entre los bebés y la memoria de Isabella, entre Sebastián y su propia humanidad. La moraleja llegó sola, como una verdad simple. El dinero puede comprar una casa grande, pero solo el amor la convierte en hogar. Y nadie sana escapando. Se sana quedándose. Esa misma noche, cuando la mansión volvió a estar en silencio, ya no era un silencio que escondía secretos. Era un silencio que cuidaba. Sebastián miró a sus trillizos dormidos y se preguntó, con el pecho lleno y los ojos húmedos, ¿cuántas veces confundimos proveer con amar y nos damos cuenta demasiado tarde de lo que de verdad necesitaban de nosotros?